amén. Gracias, mi hermana Wendy, con esas alabanzas hermosas de Estanislao Marino. Muy hermosas alabanzas para la honra y gloria de Dios. Así es que sin más preámbulo, vamos a estar empezando la clase. Así es que, ministro, adelante, que Dios te bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición es una semana más traer palabra del Señor, ¿verdad? Primeramente le quiero dar gracias a Dios porque por Él y para Él trabajamos. Y gracias a ustedes por toda esa fuerza espiritual, todas esas bendiciones espirituales que tuvieron para conmigo en estos momentos difíciles. Y la verdad que cuando estamos caminando en desierto, creemos que estamos preparados, pero muy difícil lo estamos. Y en esos momentos es que necesitamos el hermano, la bendición a Dios, que nos encamine, como Él dijo en su palabra, ¿verdad? Que sí, que Él no pondrá carga sobre carga que nosotros no podamos cargar. Y gracias a ustedes, gracias a Dios, eh, los caminos de Dios se aclaran más y más todos los días. Para mí es una bendición. Hoy entramos a la lección número 8. Tenemos esta lección y dos más y cumpliremos con el mandato del Señor. Me llamó mucho la atención el versículo de Mateo 24:24. Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a lo que Dios ha escogido, aún a nosotros. Las escrituras no se equivocan y nunca están fuera de tiempo. Algunas veces creemos que las escrituras están fuera de tiempo, no están nunca fuera de tiempos. Y me impresionó mucho este capítulo porque esta semana estuve viendo unos videos de algunos de los pastores y predicadores famosos de las redes sociales, aquellos que defienden el evangelio, que defienden la palabra del Señor, como pocos lo hacen. Y es triste porque los videos que estaba yo viendo eran videos hechos por la inteligencia artificial. Tomaron la voz de ellos y hicieron un mensaje. Y el mensaje es muy bonito. Pero si usted no está preparado con el conocimiento bíblico de las escrituras, ese mensaje de 10 verdades, habían 8 mentiras. Y usted no se da cuenta. Y usted cree que ese es el pastor verdadero que está predicando. Sin embargo, era la inteligencia artificial que estaba predicando. Y la palabra no se equivoca. Estamos llegando a ese tiempo donde hasta los escogidos del Señor serán llevados por camino torcido. Y el Señor nos dice muy claro que su pueblo se muere por falta de conocimiento. Y qué bueno que estamos aquí para tomar conocimiento a la luz de la palabra. Para cuando venga aquel tiempo, no seamos llevados por aquellos caminos, no seamos engañados. Estamos en tiempos difíciles, son tiempos bíblicos y las profecías se cumplen día tras día, hermanos. Hoy, como dije, vamos a entrar a la lección 8. Esta lección y dos más y vamos a cumplir un mandato del Señor. Vamos a adquirir compromisos, ¿verdad? Y de eso se trata la lección de hoy. ¿Qué compromisos adquiero al ser bautizado? Es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿verdad? Y mucha gente se la hacen. ¿Qué compromiso adquiero al ser bautizado? Bueno, miren, la mayoría de nosotros tenemos miedo a los compromisos. Preferimos vivir una vida libre, ¿verdad? Sin ataduras, sin obligaciones. No queremos que otro controle nuestra vida. ¿Será que con el bautismo adquiero nuevos compromisos? Hay quienes, hermanos y hermanas, no se bautizan para no verse obligados a obedecer al Señor. Ahora, ¿es correcta la forma de pensar?
Evidentemente que no es. En esta lección vamos a estudiar la relación entre el privilegio y el compromiso. Vamos a estudiar el compromiso que adquiero cuando me bautizo. ¿Qué compromiso adquiero cuando me bautizo y cuando recibí al Señor? ¿Y con quién adquiero estos compromisos? La relación entre privilegio y compromiso. Todo privilegio trae consigo algún compromiso. Todo privilegio trae consigo algún compromiso. Y para gozar de un buen empleo, como sabemos mucho, necesitamos o debemos de ser cumplidos y puntuales a ese empleo para tener un hogar feliz, que funcione bien. Tanto la esposa como el esposo deben cumplir con algunos compromisos. Tanto el trabajador perezoso como el esposo despreocupado tienen compromisos. El problema es que no saben o no quieren reconocer sus compromisos algunas veces. Nuestra salvación es un privilegio incondicional, y eso lo sabemos. Depende cómo hemos visto la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y no de nuestro comportamiento. Pero sí existen condiciones. Si queremos crecer, llevar fruto para Dios y experimentar gozo y paz en la vida cristiana, tenemos que llevar compromisos. No hay duda de eso. Así como nuestro Señor Jesucristo tomó ese gran compromiso de ir a la cruz y salvarnos, así también nosotros nos va a tocar tomar compromisos. Ahora, ¿qué compromiso adquiero cuando me bautizo? Esta es una pregunta que muchos se hacen, porque el bautismo es algo muy serio. Piénselo de la siguiente manera. Y vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo adquiere el cristiano el compromiso de apartarse de las malas costumbres y de vivir una vida limpia? ¿Cuándo adquiere el cristiano el compromiso de apartarse de las malas costumbres y de vivir una vida limpia? Bueno, bien fácil. En el momento de su conversión, en el momento que usted viene a los pies de Cristo, no cuando se bautiza, no. En el momento de su conversión, cuando adquiere el cristiano el compromiso de reunirse regularmente con otro cristiano, el compromiso de leer la Biblia, el compromiso de alabar a Dios 24 horas al día. Ese compromiso nosotros lo adquirimos en el momento de nuestra conversión, no cuando nos bautizamos, no. En el momento de la conversión, cuando le decimos, sí, Señor, de hoy en adelante te voy a seguir toda mi vida. ¿Cuándo adquiere el cristiano el compromiso de preocuparse por la necesidad de los demás? En el momento que usted se convierte, no en el momento del bautismo. No. Muchos están equivocados y muchos le tienen miedo al bautismo porque creen que van a tomar compromiso. Todos esos compromisos que nosotros vamos a tomar, los tomamos cuando le decimos sí al Señor. En ese momento es cuando nosotros adquirimos todos esos compromisos. Ahora, supongamos por lo siguiente. Supongamos que Nicole, vamos a coger a Nicole de ejemplo aquí. Nicole quiere ser policía de tránsito. Nicole compra un pito, ¿verdad que sí? Ahora, el pito no la convierte en un policía de tránsito. Tampoco el hecho de pitar en la mitad del tráfico, ¿verdad que no? Para ser policía de tránsito, Nicole tienes que firmar un contrato con el Ministerio de Transporte, primeramente. En el momento de firmar el contrato, Nicole se convierte en un policía de tránsito y adquiere sus compromisos con el Ministerio de Transporte.
en ese momento cuando firma. Pero hasta que no se ponga el uniforme de policía, los choferes de los automóviles no la reconocen como policía, ¿verdad que no? Similarmente, similarmente, la hermana Wendy no se convierte en cristiana por comprar una Biblia o por tratar de imitar un comportamiento cristiano. Ella tiene que entregar su vida a Jesucristo, como vimos en la lección 2. El bautismo es como ponerse el uniforme. Wendy adquiere su compromiso con Cristo en el momento de su conversión. Al bautizarse, ella muestra públicamente que se ha entregado a Cristo. Ahí es cuando ella le dice al mundo que ella va a seguir a Cristo, que ella se entregó a Cristo, que ella es un discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué compromisos adquirí cuando recibí al Señor? Esa es otra pregunta que nos hacemos. Al bautizarnos no adquirimos nuevos compromisos. Sencillamente los compromisos que adquirimos al rendirnos al Señor se hacen más visibles ante el mundo. Ahora reflexionaremos sobre algunos de estos compromisos. Vamos a ver. Obedecer la palabra de Dios es uno de ellos. Nuestro Padre Celestial sabemos que nos guías a través de su palabra. Por eso debemos separar el tiempo necesario para leerla, para pensar en ella, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que tengamos esa presencia de Cristo siempre a las 24 horas. Vamos a leer la primera lectura, que es Colosenses 3:16. Vamos a ver qué Colosenses 3:16 nos dice. ¿Quién tiene Colosenses 3:16? Yo lo tengo. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. Cuando nos despertemos, alabamos al Señor con cántito. Cuando nos acotemos también, para que la palabra del Señor more en nosotros siempre. Si, hermanos, si de veras amamos al Señor Jesucristo, buscaremos ser obedientes a su palabra. Siempre buscaremos el camino a la obediencia de sus palabras. Y esto nos lo dice él bien claro en Juan 14:21. Ok. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Muy claro, preciso y conciso, como digo yo. La palabra es así, cortante como una espada de dos filos. El que guarda mi palabra, el que guarda mi mandamiento, ese es el que me ama. Porque muchos dicen seguir a Cristo, pero en realidad lo siguen de corazón, guardan sus mandamientos, no lo hacen. Entonces aquí él lo dice claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. En otras palabras, no basta con solo conocer los mandamientos de Jesús, sino que es necesario ponerlos en práctica en la vida diaria, todos los días, todos los días. Al hacerlo se manifiesta un amor genuino hacia Jesús, y eso es lo que él busca. Es importante, hermanos y hermanas, destacar que esta promesa no es solo para unos pocos elegidos, no, sino para todos aquellos que eligen amar a Jesús a través de la obediencia y a sus enseñanzas. Al amar a Jesús como Él quiere que lo amemos, nos va a causar muchos problemas en este mundo, porque no iremos contra el mundo. Nada de la carne quiere saber
nada de lo santo. La carne va por un lado y el espíritu por otro. Y vamos a chocar y vamos a tener esa pelea como hablamos la semana pasada. Vamos a tener esos dos caballos alando uno para un lado y otro para otro lado. Cuando aceptamos seguir a Cristo como es debido, vamos a sufrir mucho, pero seremos vencedores al final. Al ser creyentes, obedientes, crecemos en santidad y en buenas obras y traeremos honra al Señor Jesucristo, a su nombre. Orar con frecuencia es otra de ellas. Orar con frecuencia. Nuestro Padre Celestial se interesa en todos los detalles de la vida de sus hijos, de nosotros. Todos los detalles. Él está mirando la mínima cosa que nosotros hacemos. Y todo es escrito en el libro de la vida. Para en aquel tiempo, cuando nos enfrentemos en aquel tribunal del trono blanco, todo estará ahí, delante de ese Dios majestuoso. ¿Qué nos dices Filipenses 4, 6, 7? Ok. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ese versículo es importante porque nosotros afanamos mucho en esta vida. Afanamos por las cosas de este mundo. Y el Señor, sin embargo, dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Porque todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Y un énfasis contundente, el cual yo tuve en el mensaje que le di a los amigos de mi padre en el funeral, fue ese. O sea, todo va a pasar. Miremos a un hombre que vivió una vida plena, un hombre que en su recorrido fue uno de los pocos que tuvo el placer de cargar las maletas a dos o tres famosos presidentes de los Estados Unidos. Sin embargo, como dije ahí, ni ninguno de esos presidentes, ninguno de esos príncipes de esta tierra pudo salvarlo, pudo parar que él llegara a esa caja de la muerte. Pero gracias a Cristo, no para ahí, solo el fin de este mundo y el comienzo de otra vida. Y eso no va a pasar a todos nosotros. Por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos. Sigue mi palabra, sigue mi mandamiento. Vas a sufrir como yo sufrí. Vas a tomar mi cruz como yo la tomé. Pero estará donde yo estoy con el Padre. Y qué bello esa promesa, ¿verdad que sí? Porque andamos tan afanosos en este mundo. Andamos tan rápido. Y algunas veces nos olvidamos de quiénes somos, para dónde vamos y con quién vamos. Filipenses 4, 6 y 7 nos enseña que la oración, hermano, y la gratitud son armas poderosas contra la ansiedad. Al confiar en Dios y presentarle nuestras preocupaciones, recibimos su paz, que nos ayuda a mantener la calma y el equilibrio de esta vida, incluso en medio de las dificultades. Y yo le digo la verdad, o sea, algunas veces los seres queridos nos dan a nosotros señales, ¿verdad? De que se van a ir de este mundo pronto. Pero no importa cuán usted diga que está preparado. Nunca estamos preparados para ese último momento de despedida. Nunca estamos preparados sin Dios. Solo Dios puede que nosotros podamos cargar con esa cruz al final de ese tiempo, porque no vamos a estar preparados. Si lo hacemos por nosotros mismos, nosotros solos no estamos. Y esa es la razón por la cual necesitamos la oración constante, la bendición de los hermanos,
que oren por uno, porque en oración es como nos comunicamos con el Señor. Reunirse con otros creyentes es importante. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no es una invención humana, no. Dios diseñó la vida cristiana para vivirla junto con otros cristianos, sea en la asamblea, en la casa, en una iglesia que tenga la sana doctrina, porque lamentablemente hay tantas iglesias hoy, tantos templos que no llevan la sana doctrina. Y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí nosotros, para aprender a la luz de la palabra, para nosotros poder ver si estamos siendo llevados por caminos correctos. Pablo le exhorta a Timoteo, dice, huye también de las pasiones juveniles, como leímos la semana pasada, y sigue la justicia, dice, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es importante porque otra vez el Señor cita con lo de corazón limpio, aquellos que invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo 2:22? Y eso yo sé que lo leímos la semana pasada, pero tenemos que leerlo otra vez. Esa sí te la tiene la hermana Nicole. Si no pude leerla, yo la leo, o si no, otra persona. No, hermana, la hermana Nicole no puede. Ok, Yo le dije para que usted me ayude con eso. gracias. Yo la tengo aquí. Ok. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Con lo de corazón limpio invocan al Señor. El Señor dice, de todo en la vida cuida tu corazón porque de él emana la vida. En el corazón es donde se comienza todo el pecado, todos los pensamientos malos, todos los pensamientos buenos emanan del corazón. Por eso él dice, cuida tu corazón. En Hebreos 10:24 y 25 también se nos exhortan congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Desde el momento de nuestra conversión, debemos hacer el propósito de reunirnos siempre, regularmente con otros creyentes, con otros hermanos de la iglesia, otros hermanos cristianos de la fe, para hablar de Dios, para alabar a Dios, para recibir ayuda, para tratar de ayudar a otros. Hebreos 24 y 25. 10:24 y 25. ¿Quién lo tiene? Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A mí me fascina cómo termina ese versículo. Cuando veáis que aquel día, el día del Señor, la venida del Señor se acerca. Hoy estamos más cerca de esa venida, de esa fiesta que vamos a tener en el cielo. Y qué bonito es. La vida cristiana, hermanos, no es individualista, no la es, sino que requiere la participación activa en la comunidad de creyentes. La comunión con otros cristianos es esencial para crecer en fe, en amor y en buenas obras. No nos podemos trancar en una habitación a solas. Tenemos que buscar el apoyo de otros que nos ayuden. Debemos animarnos y apoyarnos mutuamente, siempre, especialmente en tiempos difíciles. Y cuando se acerca el regreso de Cristo, como dice el versículo, reunirse regularmente requiere sacrificio, hermano. Ir a una iglesia requiere sacrificio en esta vida rápida que llevamos. Ahora, me preguntaría, ¿con cuánta devoción busca usted reunirse? ¿Con cuánta devoción? Recuerde, Cristo mismo promete estar presente donde dos o tres se congregan en su nombre, porque Él lo dice, ¿verdad? ¿Qué dice Él en Mateo 18:20? Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo, dice él. El versículo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Significa cuando un grupo de personas se reúne con el propósito de honrar y seguir a Jesús, Él está presente en espíritu con ellos. No se refiere a una presencia física, sino a una conexión espiritual y a la bendición que trae esa presencia de Él a todos aquellos que estén ahí reunidos. Congregados en mi nombre, la clave está en la intención de la reunión aquí. Debe ser para honrar a Jesús, seguir sus enseñanzas y vivir conforme a la voluntad. Como dice él, allí estoy yo en medio de ello. Esta frase, la verdad que enfatiza la promesa de la presencia y la bendición de Jesús en la comunidad de la fe. No se refiere a una presencia física, como dije anteriormente, sino a una presencia espiritual activa y poderosa. Y solo tenemos que creerla. Congregarse es parte fundamental de nuestra vida. Testificar a otras personas. Sí, debemos de testificar de Cristo a otras personas a diario. No puede pasar un día que usted a una persona le diga, Cristo te ama. Dale la bendición, pero dale la bendición con el nombre de Cristo, mencionar a Cristo, poner a Cristo en el núcleo. La palabra evangelio, como muchos nosotros sabemos, quiere decir buenas noticias. Estas buenas noticias de perdón, salvación y de vida cristiana no son solamente para nosotros. No, no son para nosotros nada más. Dios desea salvar y reconciliar al pecador y nos ha escogido a nosotros, los creyentes, para ser sus embajadores. Él nos escogió a nosotros para llevar la luz, su luz al mundo. Somos embajadores, como dice 2 Corintios 5, 18 y 20. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Amén. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué trabajo nos dio el Señor a nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Para aquellos que no saben qué es un embajador, pues mire, es lo mismo de un embajador de un país. El trabajo de un embajador es tratar los asuntos de un país con otro país. Aquí nosotros estamos tratando los asuntos de Cristo con el mundo. Somos embajadores, representamos a Cristo. En este versículo Pablo explica que Dios a través de Cristo nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto significa que Dios no toma en cuenta los pecados de las personas y nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, convirtiéndonos en embajadores de Cristo. Cuando a usted le pregunten por ahí, ¿y quién eres tú en el evangelio? Yo soy un embajador de Cristo. Dígalo sin pena. Yo soy un embajador de Cristo. Reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo entendió la maravilla de este mensaje. Sí, él la entendió como nosotros debemos de entenderlo hoy. Y el apóstol Pablo escribe, dice, no me avergüenzo del evangelio, dice él, porque es poder de Dios para salvación
a todo el que cree. Wow, eso es fuerte. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree. ¿Qué dice Romano 1:16? Amén. Aquí el encabezamiento de esta lectura dice el poder del evangelio. Entonces el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, tanto judíos como gentiles. En este versículo se dice griego. Griegos es gentil. Todo el que no es judío es gentil. Todo el que no es de Israel, nacido allá, es gentil. ¿Ok? Pablo declara que no se avergüenza de este evangelio, ya que revela la justicia de Dios y es el medio por el cual los creyentes son justificados por la fe. Busca las oportunidades de compartir tu fe en Cristo con tus familiares y conocidos. Dios ama a tus amistades y desea salvarles también. Cada vez que tú salvas un alma, el Señor te pone una corona. ¿Sí? Ese es el trabajo de nosotros. Y llevar el evangelio a todo el mundo. El que quiera escuchar, vas a escuchar. El que no, ya tendrá su tiempo. Administrar bien los recursos que el Señor ha provisto. Qué importante es esto. Al entregar nuestra vida a Cristo, hermanos y hermanas, todo lo que tenemos debemos someterlo a su señorío. Todo. Todo lo que tenemos es de Cristo. ¿Qué nos dice Primera de Crónica 29:14? Amén. Dice, ¿por qué? Dice, ¿quién soy? Es una pregunta. Dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Interesante, Primera de Crónica 29:14. Muy interesante. ¿Quién soy yo? Pues todo es tuyo. ¿Quién soy yo? Pues todo es tuyo. Aquí el rey David está hablando. El rey David expresa humildad y reconocimiento que todo lo que tiene y lo que ofrece proviene de Dios. La frase, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes. Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Aquí esto refleja su comprensión de que la capacidad de dar y la riqueza misma son dones divinos. Pues todo es tuyo, dice, y de lo recibido de tu mano te damos. La frase refleja la creencia de que Dios es la fuente de toda la bendición y que el ser humano es simplemente un administrador de los bienes de Dios. Solamente eso es lo que somos, administradores de todo lo que Él nos da. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Esta parte de la frase enfatiza aquí la insignificancia humana en comparación con la grandeza de Dios, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Esta es una pregunta retórica. Resalta la incapacidad aquí del ser humano de generar por sí mismo las riquezas y recursos que posee. Sin Dios no podemos hacerlo. No. Pues todo es tuyo, dice. Y esto afirma y reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Sí. Esta conclusión aquí de recibir y lo recibido de tu mano te damos. Lo recibido de tu mano te lo damos. Esta conclusión aquí enfatiza, hermanos, incluso las ofrendas voluntarias son en realidad una devolución de lo que ya pertenece a Dios.
¿Sí? Como dije anteriormente, aquí el rey David, antes de morir, estaba haciendo preparativo para la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Y en este contexto, él y su pueblo ofrecieron voluntariamente grandes cantidades de materiales preciosos para el templo. Aquí la frase que menciona es una expresión de gratitud y reconocimiento de la providencia divina. Y en resumen, aquí la frase completa expresa la humildad, la gratitud y el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo las posesiones y la capacidad de dar del ser humano. ¿Sí? Como parte de esto aquí, es normal que todo creyente separe parte de sus ingresos para ofrecérselo a él. Y encontramos en la Biblia que nuestro Padre desea que todo creyente ofrende de acuerdo a lo recibido durante la semana, como lo vemos en Primera de Corintios 16, del 1 al 2. ¿Quién tiene Primera de Corintios? Yo la tengo. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana de cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Ahí vemos a Pablo hablando. Pablo se refiere a una colecta de dinero que se está organizando para ayudar a los cristianos necesitados en Jerusalén. La cantidad a apartar debía ser proporcional a lo que cada individuo había ganado, mostrando una práctica de dar de acuerdo a la prosperidad de cada uno. Aquí la ofrenda debía ser apartada y guardada por cada miembro para evitar la necesidad de recolectarla apresuradamente cuando Pablo llegara. La idea era que al llegar Pablo, la ofrenda ya estuviese colectada y lista para ser enviada, evitando una confusión y el desorden que pudiera causar la recolecta de esta ofrenda a última hora. Hermanos, Dios ama y bendice al que ha aprendido a dar con sacrificio, con gratitud y, muy importante, alegremente. Alegremente. Como nos dice Segunda de Corintios 9:6. ¿Qué dice Segunda de Corintios 9:6? Segunda de Corintios 9:7. Perdón, 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Cada uno de, no con tristeza, ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Es importante esa palabra porque Dios quiere que su corazón esté alegre al usted dar. Cada uno de como propuso su corazón. Este aspecto aquí subraya la libertad y la autonomía en la decisión de dar. La cantidad y la forma de la ofrenda deben ser el resultado de una reflexión personal, hermanos y hermanas, y de una decisión sincera, no impuesta por otros. No impuesta por otros. Aprendamos eso. Debemos eso en nuestro corazón siempre. Al dar, nuestro corazón tiene que estar feliz, contento de que usted le está dando al Señor, usted le está devolviendo lo que Él le dio. No con tristeza ni por necesidad. Es triste ver algunas veces que el Señor le da a usted $100 para que usted pague, vamos a decir, el alquiler de su renta, que son $100. Y lamentablemente viene uno y le dice, tienes que darle un 10%. Pero si te doy un 10%, no voy a pagar mi renta. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo voy a dar, pero no lo voy a dar con un corazón alegre. Y eso no es lo que quiere el Señor.
No. Esta parte aquí destaca la actitud que no se debe tener al dar. En Lucas 21, del 1 al 4, Jesús observa aquí a la gente dando ofrendas en el templo y destaca la ofrenda de una viuda pobre, ¿verdad? A pesar de dar solo 2 monedas pequeñas, esa viuda, Jesús dice que ella dio más que todo lo demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, mientras que ella en su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. Este pasaje aquí nos enseña sobre la importancia de la generosidad y la motivación detrás de nuestras acciones. No se trata solo de la cantidad que damos. No se trata solo de la cantidad que damos, sino del corazón con el que lo hacemos y el sacrificio que implica eso. Sí. Jesús no ve las ofrendas monetarias de la misma manera que los demás. Él mira más allá de la cantidad y evalúa el sacrificio y la disposición del corazón. Aquí la ofrenda de la viuda pobre, aunque pequeña en valor material, representa un acto de fe y entrega total, ya que dio todo lo que tenía para sobrevivir. Este pasaje aquí, hermanos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia generosidad y evaluar si estamos dando de lo que nos sobra o con un corazón alegre. La historia de la viuda nos enseña que la verdadera riqueza, hermanos y hermanas, no está en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la disposición de nuestro corazón para dar y servir a los demás. Esa es la vida del cristiano, servir a los demás. La tristeza y la obligación son sentimientos negativos que no deberían acompañar la acción de dar, nunca. Si usted está dando y no tiene felicidad en su corazón, no dé. Dar por obligación o tristeza implica que la persona no está dando voluntariamente, sino que se siente compelida a hacerlo, se siente obligada a hacerlo. Y muchas personas hoy lamentablemente los tienen obligados a dar cierta cantidad de dinero y no dan con el corazón alegre. Porque Dios ama al dador alegre, dice. Esta es la razón principal detrás de la exhortación aquí. Dios ama al dador alegre. Dios mira el corazón. Dios valora la alegría y la disposición voluntaria de las ofrendas. Un corazón alegre al dar es una señal de amor, de generosidad, gratitud, cualidades que son agradables a Dios. Eso es lo que Él busca. ¿Sí? Vamos a leer, vamos a irnos al Antiguo Testamento, al primer libro, Génesis 14:20. ¿Quién tiene Génesis 14:20? Lo tiene Yadira, pero si no hay nadie que lo lea, o lo lee La hermana Yadira no está. Usted va a estar leyendo lo de Yadira. Ok, mi hermana que la leyera. Oh, no, Elena, perdón, Elena. Ok. ok. ¿Cuál es, por favor? Génesis 14:20. 14:20. Ok, ya voy. Deme un segundo, porque no estaba preparado. Ok. Ok. Y dice así. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dijo a Abraham los diezmos de todo. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. En el contexto de Génesis 14:20, se describe como Abraham aquí, después de rescatar a su sobrino Lot y derrotar los reyes que habían capturado, ofrenda el diezmo de todo el botín a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este acto de Abraham muestra su reconocimiento de la soberanía de Dios y su gratitud por la victoria. Melquisedec bendice a Abraham en nombre de Dios, reconociendo aquí a Dios como el poseedor del cielo y la tierra. Abraham, en respuesta aquí,
a la bendición le da a Melquisedec la 10ª parte de todo el botín que había recuperado. Ahora, en el contexto de este versículo, el diezmo era una práctica común en el antiguo cercano oriente. Pero en este caso, el acto de Abraham no solo era una ofrenda material, sino un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre toda la creación y una muestra de gratitud por la victoria. Esto no me indica aquí, para nada, que yo tenga que dar por obligación una cantidad exacta de ofrenda. Tengamos eso presente, porque este versículo se usa mucho. Y este otro que vamos a leer ahora, Malaquías 3:10. ¿Quién tiene Malaquías 3:10? Yo lo tengo y dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. No os abriré las ventanas de los cielos. No os abriré las ventanas de los cielos. Este versículo ha ganado mucha popularidad en los círculos cristianos, especialmente en los predicadores del evangelio de la prosperidad y los que defienden el diezmo obligatorio para los cristianos. El tema está relacionado con los versículos 8 y 9 que juntos dicen lo siguiente. Dicen, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Dice, con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora en prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, aquí hay afirmaciones significativas que justifican nuestra preocupación. ¿Sí? ¿Están robando los cristianos a Dios si no entregan el diezmo? ¿Estamos malditos? ¿Qué significa cuando Dios dice trae todos los diezmos al alfolí? Ahora, para entender bien Malaquías 3:10, y grábense ese versículo, importante. Necesitamos interpretarlo en su contexto. Cada libro de la Biblia tenía un público original antes de llegar a nosotros. Y hay una diferencia de pacto entre nosotros y los judíos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, debemos empezar preguntándonos, ¿qué significaba este texto para la audiencia original cuando fue escrito? Antes de aplicarlos a nuestras vidas. Porque ese es un problema que existe hoy grande. Hoy agarramos texto del Antiguo Testamento y lo queremos aplicar a nuestras vidas. Y sacamos los textos de su contexto. En este pasaje se refería a la desobediencia de los israelitas respecto al diezmo. Una parte de las reglas que Dios le dio a los judíos bajo la teocracia la vemos en Levítico 27, del 30 y 32. ¿Quién tiene Levítico 27, 30 y 32? Yo lo tengo. Amén. Y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén.
Amén. Lejos aquí, hermano, de enriquecer a las personas determinadas, el diezmo mantenía a los levitas, que no tenían herencia. Fue la única tribu que no tuvo herencia. Y por tal razón por la cual se necesitaban los diezmos en aquel tiempo para mantener a los levitas, a la tribu de los levitas. Vamos a leer Números 18:21. ¿Quién tiene Números 18:21? Hermana Ramona, creo que se le tocaba a Jennifer. ¿Puede leerlo, por favor? La hermana Ramona tiene el micrófono cerrado, Johnny. Dámelo un Ya, minuto. aquí estoy. Ahí está. Gracias, perdón. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Esa era su herencia. También proveía para las viudas, para los extranjeros y huérfanos, como leemos en Deuteronomios 18, 28, perdón, 14, 28, 29. ¿Quién tiene Deuteronomios 14? O Ramona o Elena. Yo puedo Elena. leerlo. Amén. Dice así, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Hemos leído varios versículos que mencionan el diezmo, pero mencionan el diezmo en el contexto aplicado a Israel en aquel tiempo. Cuando Malaquías, el profeta Malaquías, escribió su libro como un oráculo de Dios, como una profecía de Dios, los judíos habían ignorado este mandamiento entre muchos otros. Es fácil imaginar el caos social que se produjo en aquel tiempo. El mandamiento de traer todos los diezmos al alfolí era un llamado para que los israelitas se arrepintieran de su negligencia pecaminosa y reabastecieran el templo para que los levitas y otros que dependieran del diezmo pudiesen beneficiarse. El alfolí, como menciona, como leímos anteriormente, es un lugar literal en el templo donde se guardaban los granos. Debido a su desobediencia en este asunto, Dios había juzgado al pueblo como se advertía en la ley de Deuteronomio 28. En el libro de Malaquías promete bendiciones, promete bendecirlos una vez más si se arrepienten. Ahora, ¿cómo se aplica Malaquías 3:10 a los cristianos de hoy? ¿Cómo aplicamos Malaquías 3:10 a los cristianos de hoy? Primero debemos considerar el puente entre los judíos del Antiguo Testamento y nosotros. Primeramente, los cristianos no estamos bajo el mismo pacto que los judíos. Gracias a Jesús. Y eso lo vemos en Hebreos 8. No vivimos bajo una teocracia y las bendiciones para los cristianos, para nosotros los cristianos, son principalmente espirituales en lugar de materiales. Como lo vemos en Efesios 1:3. ¿Quién me lee Efesios 1:3? ¿Está Catherine ahí? Sí, sí, amén. Estoy aquí, gracias. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Que nos Amén. bendijo con toda bendición espiritual. Además del diezmo, hermanos y hermanas, además del diezmo, rara vez se menciona en el Nuevo Testamento y nunca, escúchenme claro, nunca se ordena para la iglesia.
Nunca se ordena para la iglesia. Jesús mencionó los diezmos en Lucas 11:42. Vamos a leer Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Eso se debía hacer sin dejar aquello. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo critica a los fariseos por enfocarse en detalles rituales, como el diezmo de hierbas, mientras descuidaban la justicia y el amor de Dios. Aquí él hace una crítica, les reprocha que deberían practicar ambas cosas, es decir, cumplir con las leyes externas y al mismo tiempo vivir con justicia y amor hacia los demás, que no lo hacían. Reprendiéndose a los fariseos por descuidar la justicia y el amor de Dios, mientras que cumplían diligentemente el mandamiento del diezmo. ¿Sí? Lucas 11:42 es una crítica a la hipocresía religiosa, mostrando cómo los fariseos se preocupaban por las apariencias y los rituales eternos, pero no vivían con la justicia y el amor de Dios. Después de la obra de Jesús en la cruz, hermanos y hermanas, los hechos y las epístolas no imponen un diezmo obligatorio del 10% a los cristianos. Todo eso es sacado fuera de contexto. El diezmo no es legalmente obligatorio para los cristianos debido al nuevo pacto bajo el cual estamos nosotros. Dicho esto, no se nos ordena dar generosamente. ¿Sí? Debemos de dar generosamente. Como leemos en Lucas 6:38. ¿Qué dice Lucas 6:38? Yo lo tengo. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Medir. La misma medida que os medí, os volverán a medir. Un versículo clave del Sermón de las Llanuras. Enseña que la generosidad se devuelve con abundancia. Jesús dice que al dar recibimos una medida apretada, remecida y rebosando de vuelta, lo que implica una recompensa generosa. Este principio, hermanos y hermanas, no solo se aplica a las dádivas materiales, sino también al amor, el tiempo y el perdón que debemos nosotros tener en nuestro corazón. Y como leímos anteriormente en 2 de Corintios 9, del 6 al 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Como leímos anteriormente en 1 Corintios 16:2. Este principio aquí incluye el apoyo a los necesitados, la financiación de misiones cristianas y la atención a los menos privilegiados. Malaquías 3:10 encaja en este amplio principio de la generosidad cristiana, ya que nos recuerda la obediencia, la fidelidad de Dios, la buena administración y el apoyo a las congregaciones para el buen uso de las ofrendas, pero no imponiendo como muchos imponen. Sí. En resumen, hermanos, el versículo anima a dar con un corazón dispuesto, alegre, reconociendo que la generosidad genuina proviene de la libertad interior y no de la coerción o la tristeza. Todos estos compromisos siguen vigentes después del bautismo, pero lo adquirimos cuando venimos a los pies de Jesucristo. Sí. No es que se vuelven más serios después. Siempre han sido serios. Sin embargo, el bautizo debe ser consciente de que
El acto que realizó lo ha dado a conocer delante de muchas personas como cristiano y que lleva por toda parte el nombre de Cristo. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio tan alto es. Y qué responsabilidad tan delicada. Sí. Bueno, son las 8:08, hermanos. Es una bendición que hayamos llegado hasta aquí con el favor de Dios. Espero que lo que hayan aprendido hoy lo lleven a otro. La palabra dice, y hacer discípulos, llevar la palabra a todo el mundo. Sé parte de la gran comisión. La próxima semana continuamos con la lección 9. Que el Señor le bendiga a todos. Amén, ministro. Muchísimas gracias, como siempre. Que Dios te siga bendiciendo, porque yo recuerdo en el 2020 nos dieron una conferencia sobre el diezmo y la persona que dio la conferencia utilizó estos versículos de Malaquía y de la maldición, y inclusive usó a los judíos como ejemplo, que del 10% y todo. Y en ese tiempo no estábamos estudiando la palabra como ahora. Ahora podemos saber que eso de que las maldiciones y todo eso estaba fuera de contexto. Esas maldiciones no nos tocan a nosotros, y si vamos al Nuevo Testamento vemos que es con un corazón alegre. No necesariamente tiene que ser 10%. Si en nuestro corazón Dios dispone que sean 20, 30, 40, lo que sea, pero no es obligación. ¿Y para qué son las ofrendas? Es para los necesitados, no para que personas se enriquezcan. Así es que es importante que entendamos todas esas cosas, que si damos, devolvemos de lo que el Señor nos bendice, pero no es que vamos a sembrar, porque también yo estoy segura que ustedes han escuchado eso. Un caso muy famoso en la República Dominicana, que la mamá de la muchacha salió a decir, por favor, ayúdanla, porque ella ya había sembrado el carro, la casa, y estaba ella preocupada con su hija, que qué era lo próximo que iba a sembrar si ya no le quedaba más. Así es que es importante que entendamos todas estas cosas, mis amados. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Yo estoy muy contenta de poder entender todo esto sobre el diezmo, porque la verdad que sí me preocupaba. Sé que es parte de los compromisos que se adquieren por los privilegios, pero es con un corazón alegre que tenemos que hacerlo. Así es que adelante si alguien tiene alguna pregunta.